Estudiantes del quinto año. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema Literatura Oriental 2. La semana pasada trabajamos la parte 1, ¿recuerdan? Aquí está, literatura clásica oriental. La vez pasada hablamos de la hindú, ¿recuerdan? La literatura hindú. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué obras has leído que pertenecen a la literatura oriental ahora que sabes los contenidos y los conceptos y las obras a las que pertenecen a este tipo de literatura? Muy bien, seguimos con la literatura china. Si bien es cierto, ya le hemos tocado de manera bastante breve en el anterior video, ahora vamos a recordar y a reforzar. Literatura china. La etapa de formación de los siglos está en los siglos 6 y 5 a.C. Se desarrolló de manera paralela a la literatura grecorromana en los tiempos de la dinastía Chu. Sobresalieron 5 clásicos y las obras de Confucio, Mencio, Lao Tse y Zhuangzi. En la época de la dinastía Han, en el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo, aparecieron las escuelas poéticas. Se creó un nuevo género literario, el Fu, o poema en prosa. Aquí tenemos una frase de Confucio. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. La importancia del hacer, ¿cierto? Las características de este tipo de literatura, de la literatura china, fue una de las más prolíficas y antiguas de todo el mundo. Fue allí donde se inventó la técnica de la impresión xilográfica. Este tipo de impresión se hace referencia a la escritura, ya chicos, en madera xilográfica en el siglo 7 a.C. y en el siglo X. La imprenta de tipo móviles sirvió de innegable inspiración a Japón y Corea. Muchas de sus obras siguen siendo leídas en la actualidad, como es el caso del Dao de Qi, de Lao Tse, o Tao Te Ching, ¿se acuerdan? Y el arte de la guerra de Sun Tzu. Cultivó los principales géneros, sobre todo en filosofía, política, historia y poesía. Los temas de la literatura china eran la exaltación de la naturaleza y la vida en el campo, la añoranza de la tierra nativa por el hogar o por los amigos separados a causa del destierro, la denuncia de la injusticia, la protesta social y la aspiración de los poetas a contribuir al bien de la patria y la mejoría de la vida, la amistad, la fugacidad del tiempo, el amor o la libertad y la vida retirada. Muy bien, vamos a hablar de Confucio. La época en la que nació se remonta al año 551 a 479 a.C. Vida. Nació en la provincia de Khufu, Shandong. Tenía 3 años de edad cuando falleció su padre, dejando la familia en la pobreza. Sin embargo, su educación fue esmerada. Trabajó como ministro de justicia. A los 50 años comenzó a propagar sus enseñanzas. Confucio creía en la existencia de un orden cósmico perfecto que tenía que ser imitado en los terrenales para lograr la armonía universal. Sus obras. Los fundamentos de su doctrina pueden encontrarse en los 4 libros confucianos. El primer libro clásico Taiyo o Gran Ciencia. El segundo de sus libros es el clásico Chun Yun o Doctrina del Medio. Habla de las normas conductuales del ser humano, del ejemplo que deben dar los buenos monarcas y al ejemplo al pueblo y a la justicia de los gobiernos en beneficio de los gobernados.
El tercer libro clásico es el Lun Yu o Comentarios Filosóficos, llamados también Analecta. Son una colección de conversaciones con discípulos basando toda su vida moral en la enseñanza central, el Ren. Y el cuarto libro, el Mense o libro de Mencio, compuesto por su seguidor, su estilo. El estilo que empleó en la mayoría de sus obras con aforismos y sentencias que proponían como regla ciertos comportamientos al lector y consejos claros y determinantes para la vida. De ahí sus denominadas frases, ¿cierto? Utilizó diálogos y ensalzó virtudes. Lamentaba el desorden característico de sus tiempos, así como la ausencia de modelos morales que revirtieran tal situación. Por eso llegó a la conclusión de que el único remedio era recuperar y difundir entre la población los principios y preceptos de los sabios de la antigüedad. Literatura egipcia. Características generales de la literatura egipcia. En la escritura, tenemos que utilizar diferentes sistemas de escritura, jeroglífica, hierática y demótica. La temática fue eminentemente religiosa, sobresalen los signos a sus dioses, además de textos mitológicos y funerarios. Luego se crearon textos sapiensales o de instrucción filosófica. Sus tipos: literatura secular o instructiva. Acá están los poemas escritos, bibliográficos e históricos, tratados científicos, matemáticos y de medicina. Literatura legal, administrativa y económica, cartas, documentos privados y escritos por funcionarios del gobierno. Literatura didáctica, compuesta por propaganda política para enseñar a los jóvenes a ser leales a la dinastía dominante. Sus manifestaciones literarias. Los antiguos egipcios no solamente escribieron textos en paredes, tumbas, pirámides y obeliscos, sino también en papiros, en forma de libros. En el Imperio Antiguo escribieron los textos de las pirámides y máximas de Ptahotep. En el Imperio Medio resaltan las obras de la historia de Dufrago y la historia de Sinué. Y en el Imperio Nuevo, el libro de los muertos o ritual funerario y cantos de amor, siendo la más importante o la más representativa su obra, el libro de los muertos. El estilo: creación de mitos, fábulas, cuentos, proverbios y oraciones de incipiente práctica teatral en forma de rituales. Ya se practicaba acá lo que en adelante sería el teatro. Tratamiento de la moral, la fantasía y la mitología como entorno literario básico. El simbolismo y finalidad didáctica. Y tenemos un fragmento del libro de los muertos. ¿Qué podemos decir de libros de los muertos? El libro de los muertos es anónimo. Cabe mencionar que el libro de los muertos ya era conocido en la Edad Media, mucho antes de que pueda entenderse. Más adelante, en 1842, Carl Richard Lipsius, de Prusia, publicó otra traducción en la época. El contenido. El libro puede dividirse en 4 apartados. Ya como su nombre lo dice, el libro de los muertos. Es un libro justamente con su tema va en torno a la vida después de la muerte. Ellos, como bien sabemos por las películas, ¿no? y si es que hemos tenido la oportunidad de leer este libro, es que ellos mucho vivían en realidad pensando en qué pasaba después de la muerte y llegaron a tener la idea de que después de la muerte había vida, de ahí su importancia de hacer un libro de los muertos. El libro se divide en 4 apartados. El primero comienza con un rezo a los dioses del más allá y luego se prepara al cadáver para su viaje. El segundo trata de la regeneración del difunto para compararse con Ra y para que encuentre su propia personalidad, su palabra y su corazón.
El tercero se refiere a las diferentes regiones del inframundo y termina en el juicio del alma ante Osiris, una vez identificada con este. El cuarto consiste en la glorificación y el examen del difunto, el cual debe mencionar los nombres de todos los dioses para salir airoso y alcanzar la inmortalidad de la vida. El estilo. El libro de los muertos es una colección de textos, de conjuros, oraciones, himnos, o sea, de cantos, letanías y fórmulas mágicas, escritos en su mayoría en rollos de papiro con ilustraciones o gráficos. Se colocaban en las tumbas de los egipcios nobles del Imperio Nuevo, aunque muchos de ellos también fueron inscritos en las paredes de las cámaras y corredores de las pirámides de los reyes de la quinta y sexta dinastía de Saqqara. Por eso se les conoce como textos de las pirámides, los cuales fueron escritos enteramente en jeroglíficos. Muy bien, ahora sí, vamos a desarrollar nuestra práctica. Ya, hijos, cualquier pregunta ya saben que es importante que la hagamos al interno para así mantener un orden. Por favor, no se olviden, les recalco y les vuelvo a indicar. Ya, hijitos, eso sería todo. Complementamos con cualquier información que haga falta y bueno, a trabajar. Muchas gracias.